Son las 7 horas con 47 minutos. Saludamos al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo en Ecuador. Un ente gremial que ha venido reclamando mayor espacio en las mesas de diálogo, particularmente en esta, pues son los futuros operadores de cualquier forma que pueda tomar ese subsidio. Quisiéramos conocer su punto de vista, ingeniero Rosero, sobre qué es lo que ha pasado en estos 90 días de diálogo, pero sobre todo sobre lo que se viene. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, y por su intermedio a toda su distinguida audiencia. Bueno, lo que ha sucedido es algo absolutamente predecible. Nosotros intentamos varias veces que se nos incluya en las mesas de diálogo. No hemos sido considerados. Hubo un intento de acercamiento en una ocasión. Fuimos recibidos en la conferencia episcopal, por cierto. Nos recibieron las personas, los delegados de los indígenas para esta mesa, pero no estuvo el gobierno porque se suspendió minutos antes. De todas maneras, nos recibieron, creo que con la intención de ver cuál era nuestra posición. Al respecto, nosotros hemos sido muy claros desde un principio. Pensamos que en cuanto al proceso, ¿no? Porque hay dos partes. Una es el proceso de focalización y otra es la focalización en sí, ¿no? Los beneficiarios. En cuanto al proceso, nosotros hemos anticipado que tiene altísimas probabilidades de fracaso, ya que se están hablando de la instalación de softwares costosísimos. A nosotros nos plantearon, hace 3 años, fueron algunas empresas, nos buscaron como cámara, y hablaban de softwares que iban hasta los $300 millones, lo cual es incomprensible, porque un sistema de facturación automática, es decir, que se comunica con los dispensadores, cuesta alrededor de $15 a $20,000. Si usted multiplica eso por 1.200 estaciones, no pasa de 24 millones de dólares para todo el país. Entonces, un apéndice de este sistema, que sería la focalización, porque lo principal es el sistema de facturación automática, ¿cómo puede costar $300 millones? Ese fue nuestro primer cuestionamiento, porque no hace sentido. Peor aún si tomamos en cuenta que más de la mitad de estaciones de servicio no tienen facturación automática. Tienen dispensadores mecánicos a los que no puede conectarse ningún sistema de focalización. Adicionalmente, se necesita internet de alta velocidad en todo el país, ya que la transacción del focalizado se va a comunicar con 4 bases de datos simultáneamente, en teoría en nanosegundos, ¿no? Las ARC, el registro civil, la ANT, y bueno, una más. Entonces, el rato que eso falle, como va a suceder, ¿no? Va a haber colas en las estaciones de servicio, va a ser un problema que nosotros tendremos que afrontar. Y aparte de eso, viene el problema de cuándo nos restituyen el diferencial de precio, porque nosotros vamos a vender a un menor valor del que se le vende al resto del público. Y eso puede acarrearnos una iliquidez en muy pocos días. Es decir, originalmente ustedes absorberían ese subsidio, pagarían los precios normales, ustedes absorben el subsidio a la espera de que el gobierno les compense. Exactamente. Entonces, nuestra propuesta es muy pragmática, muy sencilla. Nuestra propuesta es que se utilice unas tarjetas, como una tarjeta de débito, que sea recargable mensualmente. Por ejemplo, me invento $50 mensuales. Esa tarjeta, si es que tiene todavía saldo, se atiende en la estación de servicio en un mecanismo como el DataFast. La tarjeta la puede emitir, por ejemplo, el Banco del Pacífico, y se puede controlar perfectamente quiénes son los destinatarios de este subsidio. Esto es a 0 costo para el gobierno, es de implementación inmediata, porque el DataFast lo tienen la mayoría de estaciones de servicio en el país, yo diría prácticamente el 100%. Recordemos que el DataFast funcionaban antes con líneas telefónicas de CNT. Entonces, donde no haya buena señal celular,
sí existe todavía una línea de CNT en el que podría conectarse este DataFast. Entonces no nos han hecho caso, nos invitaron, escucharon nuestra propuesta, pero no les interesó y de hecho ya vemos que no hay acuerdo. Ese es el tema del proceso. Ahora, Ingeniero el tema del Rosero, beneficiario. sí, ingeniero Rosero, justamente iba quizás hacia allá mi otra pregunta. Uno de los temas en los cuales no se pudo llegar a un acuerdo fue precisamente cómo hacer efectivo este subsidio hacia los usuarios, es decir, los mecanismos, las herramientas, pero el otro tema que creo sobre el cual tampoco hubo acuerdos es quiénes deberían merecer este subsidio. En lo único en lo que no hay discusión es que el país necesita con urgencia avanzar en un proceso de focalización, pero hacia dónde debe apuntar. En un inicio se ha dicho que tiene que ser el transporte público, pero de ahí ha venido hablándose de una serie de otros sectores que cada vez se han ido incorporando y subiendo el número de quienes podrían ser estos usuarios y estos beneficiarios. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes respecto de este tema? Por supuesto. Bien, aquí realmente pienso que ha habido una falta de sinceramiento, ¿no? Del tema de los subsidios, de los beneficiarios. ¿A qué me refiero? Realmente los subsidios son nefastos para la economía de un país. En Latinoamérica realmente existen 2 países en los que existe subsidio, que son Venezuela, Ecuador, y Bolivia me parece que tiene un subsidio al gas. Con esto quiero decir que países... Aquí valdría la pena puntualizar que los subsidios a los derivados del petróleo es lo que usted se refiere, porque los subsidios realmente son necesarios para muchos fines. Por supuesto, estamos hablando de la focalización de subsidios a los derivados del petróleo, ¿no? Por supuesto. Los subsidios a los derivados de petróleo son negativos, son nefastos, y usted puede ver, por ejemplo, en la región, nuestros vecinos, Perú. Perú es un país petrolero, como el Ecuador. No existe subsidio y la gasolina está en el orden de $4.50 a $5 igual el diésel. Tomen en cuenta el tipo de gobierno que tienen, ¿no? En Colombia los precios son un poco similares a los del Ecuador, ¿no? Pero porque tienen un fondo de estabilización petrolera. El presidente Petro, cuando toma el poder, toma en cuenta que es una persona absolutamente socialista. Anteriormente era miembro de uno de los grupos armados guerrilleros de Colombia. Con esa filosofía se da cuenta, ¿no?, que el Fondo de Estabilización Petrolera de Colombia está quebrado, tenía un déficit de 40.000 billones de pesos y toma la decisión de ir cortando ese subsidio que estaba como disfrazado, ¿no?, por este Fondo de Estabilización Petrolera, porque ya no da más. En México, ¿no?, los precios hoy día de la gasolina están en el orden de $4.40, igual el diésel. Entonces, falta sincerar este tema. No sabemos, no entendemos cuál es el discurso, ¿no?, que tendría el sector indígena ahora cuando un coideario como Petro, ¿no?, de ese sector, pues está subiendo los combustibles. Y no queda ahí. El tema es que aquí se está planteando un subsidio sobre el subsidio, porque el diésel a $1.75 y la extra o eco a $2.40 ya están subsidiados. Los últimos 6 meses, el promedio de subsidio de la extra y la eco fue de $1 por galón. Entonces falta sincerar este Ahora, tema. La situación que usted describe es la presente. ¿Qué decir sobre la situación futura? Es evidente que la invasión a Ucrania, las restricciones a los derivados del petróleo ruso, las decisiones que está tomando en estos precisos días la OPEP van a llevar el precio del petróleo a valores bastante más altos. Hemos conversado con algunos conocedores de la materia, distinguidos economistas, estiman que el precio del petróleo para el 2023 podría estar en el orden de unos $120, cuando aquí en Ecuador se está presupuestando para el 2023 con un valor aproximado de $65. Es decir, ese subsidio va a ser muchísimo más grande. Pague quien lo pague, lo estará pagando una importante proporción del pueblo ecuatoriano.
Por supuesto, nosotros estamos claros en esa situación, coincidimos, aunque es bastante difícil predecir el precio futuro del petróleo. Realmente nadie ha podido hacer una precisión, una predicción acertada, ¿no? Hemos visto entidades como Bloomberg tienen unas diferencias bastante grandes con otros importantes entes que pueden predecir y que hacen análisis, ¿no? Pero es evidente que esto va a subir. De hecho, de septiembre a octubre ya sube el promedio, ya vemos que subiendo el precio del WTI. Entonces, esta falta de sinceramiento sí nos sorprende, porque por parte del gobierno, nosotros, como hemos hablado en otra ocasión, hemos venido peleando, porque para todo esto hay que analizar la situación de los distribuidores. Nosotros tenemos una situación crítica, tenemos 19 años congelado el margen en centavos, es decir, independientemente del precio de venta del producto, nosotros seguimos ganando los mismos centavos. Mientras más sube el precio, más perdemos, porque necesitamos más capital de trabajo. En estos 19 años ha habido un 59.4% de inflación acumulada. El salario básico ha subido de $129 a $430 para un islero. Y esto ha ocasionado que el 48.8%, es decir, la mitad de estaciones de servicio, estén trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Entonces nosotros hemos estado pidiendo que se nos restituya esos 5 centavos, y sobre esto quiero profundizar un poquito, que ya se nos dieron en octubre del 2019, después de un año y medio de análisis, de conferencias, de una serie de conversaciones con los miembros del gobierno, del Ministerio de Finanzas. Reconocen que lo mínimo que nos pueden ayudar son con 5 centavos, pero eso nos duró 10 días por el levantamiento indígena. Y también estamos pidiendo que se nos reconozca el transporte. No es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, que tienen centros de distribución, que venderlo en Loja, en el oriente o en el norte del país, donde el costo del transporte puede ser 5 o 7 centavos por galón, y al año eso representa $70,000 para un distribuidor, donde se va absolutamente toda la utilidad. Y también la doble retención, son 3 cosas las que pedimos. La absurda doble retención del IVA, ¿no? que tenemos el IVA presuntivo y los entes públicos nos retienen el 100%. Entonces nosotros hemos hecho varias conversaciones y tomamos 2 medidas, 2 plantones. Tuvimos un plantón hace 3 semanas frente al Palacio de Carondelet y fue un éxito. Nosotros pedimos que ser atendidos por el ministro de Finanzas y el ministro de Energía, y finalmente lo logramos. Tuvimos esa reunión, escucharon nuestro planteamiento, nuestros análisis muy desagregados, demostrando la situación en la que estamos. Fue duro saltar el escollo de los mandos medios, donde se manejaba, sobre todo en finanzas, información absolutamente distorsionada de nuestra realidad. Entonces es sorprendente que escuchamos a personeros altísimos, a ministros, ¿no? de Estado, diciendo que sí, que es necesaria la focalización, y realmente están dispuestos a tomar otro hit, ¿no? económico, porque recordemos que al momento el costo del subsidio está en el orden de 3.700 millones, dependiendo de la fluctuación que haya hasta final de año, puede llegar a más millones de dólares al año en costo de subsidio, lo que es altísimo, es más que el presupuesto de salud, de educación, etcétera, lo hemos visto. Ingeniero Pero Rosero, si no hubieran subido los precios de los combustibles, ingeniero Rosero, Gustavo, justamente en estos temas... estaría en el orden de 2.000 millones más. Entonces el gobierno, solo que quiero puntualizar esto, ya se está beneficiando de cerca de 2.000 millones de dólares de ahorro en subsidio. ¿Por qué? Porque subió el precio del diésel de $1.037 a $1.75 y de la gasolina de $1.48 a $2.40. Pues nuestro pedido es solamente el 6% de ese ahorro en subsidio que ya reciben, de 2.000 millones de dólares, pero les parece mucho. Sin embargo, para el tema de focalización, ahí sí ya no hay problema. ¿Por qué? Porque hay una base fuerte, hay un sector indígena que puede tomar decisiones drásticas, que hace tambalear el poder.
Entonces, solamente eso quería puntualizar. Sí, ingeniero Rosero, respecto justamente de estos temas, otro de los problemas que se ha evidenciado para poder llegar a acuerdos es las diferencias que existe o la falta de transparencia, como se ha calificado, en la entrega de la información. Datos distintos entre las diferentes entidades del Estado ecuatoriano, por un lado SRI, incluso los trabajadores del sector energético llegaron a decir que no existía un subsidio, que no era real, que el gobierno subsidiaba los combustibles, y ellos ofrecieron incluso una serie de datos. ¿Ustedes coinciden en que efectivamente no hay transparencia en la información, en los datos que permitan tomar decisiones que puedan ser certeras y que beneficien al país? Sí, por supuesto que coincidimos en eso. Hemos tenido un par de reuniones con funcionarios altos de Petroecuador. Hemos hecho algunos planteamientos. Por ejemplo, en la diferencia de subsidio en julio de la gasolina extra con la gasolina Eco 85 era de 52 centavos. Entonces, eso era algo bastante extraño. Pedimos que se nos explique. No hubo realmente una explicación muy clara. Lo que ya sabemos que esos 52 centavos no corresponden al etanol, que es lo que nosotros intuíamos en un principio, sino se diferencia ese subsidio por el precio de las naftas utilizadas en Pascuales y las naftas utilizadas en Esmeraldas, que tienen una distinta base de octanaje, y obviamente las naftas tienen un distinto costo, ¿no? Pero no es clara la información, ¿no? Porque nosotros les decíamos, tomando este ejemplo que es bastante más dramático, en julio, si usted toma el precio de la Eco 85 de 2,40 y lo suma el subsidio, que en ese mes era de $1,92, pues resulta que teníamos el costo real para la Eco 85 era de $4,32 sin el subsidio. Entonces, nosotros le preguntamos a Petroecuador, ¿cómo es posible que ustedes anuncien ya una nueva gasolina de 4 octanos más, es decir, la Eco Plus 89, a $3,89, cuando la de 85 octanos, que es inferior, el costo real sin subsidio era de $4,32? Es decir, la gasolina de mayor octanaje, de 89 octanos, tenía un costo de 43 centavos menos. No se entiende. Ahora, ingeniero Rosero, hay otros aspectos en esta compleja trama que no se han definido, y lo fundamental es a quién subsidiar. Más allá del mecanismo, de los efectos sobre el sector, que usted los ha descrito muy claramente, más allá de la forma en que se operativice, es el punto más importante. ¿A qué grupos o segmentos socioeconómicos de Ecuador se debe subsidiar? Uno de los puntos que reclamaba la CONAIE era que el gobierno retire el subsidio al diésel, que beneficia a sectores productivos exportadores como camaroneras y atuneras. Cuando pensamos como ecuatorianos en exportadores de camarón o de atún, no pensamos precisamente que son sectores pobres del país, a diferencia, por ejemplo, de la pesca artesanal. Pero portavoces de estos sectores levantaron su voz a través de dirigentes señalando que si se quita el subsidio, estas empresas quebrarían. Lo dijeron los atuneros en Ecuador, pidiendo también un espacio en las mesas de diálogo. Ahora, los indígenas piden también precios para sus sectores, precio del diésel en 1.50 el galón, de las gasolinas, la extra Ecopaís en 2.10 por galón, etcétera. De todo lo que se ha discutido, ¿cree usted que hay alguna definición ya sobre a quién o a quiénes se debe subsidiar aquí en Ecuador para poder hacer realidad eso que el presidente dijo en esta entrevista que la pasamos, un segmento en forma previa, de que se seguirá estudiando con cuidado y continuo? Claro, Gustavo. A ver, nosotros coincidimos en el criterio del presidente de que el subsidio no lo recibe quien debería recibirlo. Sí, eso es evidente. Pero vuelvo y perdón que insista, estamos hablando sobre una base equivocada. Estamos hablando de que se subsidie al sector indígena, que se deje de subsidiar a aquellos sectores que no lo necesitan. Evidentemente los sectores camaroneros, los sectores atuneros
Hay naves que van y venden en el otro lado del mundo, ¿no? Realmente no hace sentido subsidiar a sectores que están con en ese momento económico, ¿no? En esa industria tan grande. Pero ¿cuál es nuestra idea? Realmente ya estamos hablando de que hay un subsidio. Es decir, a 2,40 existe subsidio, Gustavo. A 2,40 el promedio de subsidio de los últimos 6 meses, en el caso de las gasolinas, era $1. Claro. Entonces se está conversando que de que además no... en forma natural va a seguirse incrementando, por lo que hablamos hace unos instantes. Exactamente. Entonces, la base del diálogo tiene un error de arranque, porque están hablando de que hay que buscar un subsidio adicional, es decir, subsidio sobre subsidio a X sectores. Pero nos estamos olvidando, o se están olvidando, que ya está subsidiado el combustible. Entonces, es un doble subsidio. Bien. Entonces, si vemos, como le decía, a nuestros vecinos, es importante también para que el sector indígena tenga una base más cierta, ¿no? Una base más comparativa, más real. En Colombia se está eliminando eso, en Perú no existe país con criterio y con gobierno socialista, en México tampoco. Entonces, realmente no hay subsidio. Se maneja el combustible. Un tema realmente complejo que aún queda como una papa caliente en manos del gobierno, en manos de los sectores indígenas para discutir. Ojalá la forma no sea con otro paro nacional y con acciones de fuerza que prime la racionalidad dentro de todo esto y el interés general del país. Gracias, ingeniero Rosero, por habernos acompañado. Gracias a usted. Muchísimas gracias. El ingeniero Ivo Rosero es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo en Ecuador. Son las 8 horas.